Muy bien, buenos días tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales, los que nos visitan también, esperamos que no sea la última vez, sino que continúen. Y el día de hoy estamos estudiando la serie del Sermón del Monte. Es una serie que hemos comenzado ya hace unos domingos atrás, esta es la enseñanza número 3, y estamos viendo que el Sermón del Monte es una descripción de lo que Dios espera que sea una realidad en nosotros. Si realmente nosotros queremos saber qué es el cristianismo, estudia el Sermón del Monte. Porque el Sermón del Monte nos enseña qué es el cristianismo. Es un estilo de vida, es una vida transformada que comienza con el poder de Dios en la vida de un pecador que se arrepiente y Dios empieza a poner en él esa naturaleza, en la cual ahora empieza a desarrollar ciertas virtudes de carácter que es imposible desarrollarlas humanamente. Porque humanamente nadie perdona o bendice a su enemigo. Humanamente se te atraviesa alguien en el semáforo de una manera pésima, inapropiada, y tú no estás en tus 5 sentidos. Lo primero que quieres es bajarte y darte de trompadas con él, ¿no? O agarrarte a golpes. Lo primero en la naturaleza. Pero cuando hablamos de una obra que Dios comenzó en nosotros, se ve reflejado de una manera distinta. ¿Cómo? A través de un comportamiento distinto. ¿Por qué? Porque ahora somos diferentes. Entonces, lo que Dios empieza a describir en el Sermón del Monte, a través de la enseñanza de Jesús, es que el cristianismo es un estilo de vida, es una forma de vivir distinta. Y lo más interesante es de que Jesús comienza describiendo cómo alcanzamos la felicidad. El mundo en general busca la felicidad, busca la alegría. Y pensamos que la alegría y la felicidad está en vivir lo que Hollywood nos dice, o las telenovelas, o esas mujeres, o esos hombres que de alguna manera tienen detrás de ellos pues, muchas personas que los buscan o que los siguen, ¿no? Y eso no es la felicidad. Pensamos que la felicidad la encontramos en el dinero, encontramos en los éxitos. Yo creo que es porque me muevo, ha de tenerme el cable. Esa no es la felicidad. La verdadera felicidad, nosotros vamos a ver que en el Sermón del Monte el Señor nos ilustra dónde encontramos la felicidad. Yo les decía que cuando tú miras a estos artistas de Hollywood, aparentemente en sus fotografías, en cosas que ves de ellos en la alfombra roja, tú los ves y dices, ay, ¿cómo quisiera estar ahí? Mira el galanazo que trae al lado. O mira el mujerón que trae al lado. Y pensamos que esa es la felicidad, ¿no? Lo que ellos nos proyectan. Pero se nos olvida que son actores. Un actor es una persona que finge una personalidad. Y ellos, a la larga, su misma vida es pura actuación. ¿Por qué? Porque son las personas más infelices que están por dentro. Y lo tienen todo. Lo tienen todo, pero no viven la vida con felicidad. Y Jesús nos muestra en el Sermón del Monte lo que es la verdadera felicidad. Y es ahí donde empezamos a estudiar las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas significa felices, dichosos, ¿no? Y comenzamos a estudiar bienaventurados los pobres en espíritu. Y decíamos que se refiere a una actitud del corazón, de dependencia, de reconocer que sin Dios estamos perdidos, que estamos en bancarrota espiritual, que estamos mal delante de Dios. Y el día de hoy vamos a ver lo que es bienaventurados los que lloran. Ahora bien, esta pura frase, bienaventurados los que lloran, para el mundo no tiene sentido. ¿No? Piensa, bienaventurados los que lloran. Como que dices, ¿cómo? Miren, ya de entrada, el llorar para la naturaleza humana es detestable y molesto, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta llorar? O sea, lo asociamos con la tristeza, lo asociamos con la angustia, ¿no? Entonces, bienaventurados los que lloran, dichosos, felices los que lloran, ¿a qué sentido se refiere? ¿Cuántos de nosotros crecimos cuando con el dicho, no llores porque solo las mujeres lloran? ¿No es cierto? Pero ahora en este mundo tan cambiante, ahora ni las mujeres lloran. O sea, si tú te das cuenta, ya el mundo en general no busca de alguna forma, o busca la felicidad de una manera incorrecta. Nosotros necesitamos mirar, según Jesús, dónde se encuentra la verdadera felicidad. Para el mundo, la felicidad se encuentra en la alegría. Lo asociamos de esa forma. Nos va bien, qué feliz estoy, tuve éxito, tuve tal situación, vamos viento en popa. Mientras más alejados de nosotros esté todo lo que es tristeza y provoque llanto en nosotros, es mejor. Esto es algo natural, ¿no? Que lo asociamos, pero ¿será así la verdadera felicidad? El día de hoy vamos a encontrar en el Sermón del Monte
cómo ser las personas más felices de este mundo. Y miren, analizando un poco esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, pensemos un poco en ella. ¿No es contradictorio? O sea, en base a lo que ahorita acabo de mencionar, de que la felicidad humanamente lo asociamos con la alegría, con cosas de éxito, y la tristeza la asociamos con el desaliento, con aquello que no estamos en un momento dado cómodos. Miren, pensando en la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, la idea de que los tristes sean felices, ¿no es contradictoria a la razón humana? O sea, el hecho de que el sendero a la felicidad sea la tristeza, de que de alguna manera los que se alegran está en llorar. O sea, tú dices, bueno, lo que menos queremos es llorar. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, está asociado con la tristeza, con una vida trágica, ¿no? De hecho, un ejemplo de eso lo encontramos en Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio, ya la bauticé, imagínate. Paquita, ¿cómo se llama? Paquita del barrio, ¿no? Ah, sí, Paquita del barrio. Yo me la estaba confundiendo con la María Mercedes, ¿no? La del barrio. No, Paquita, la del barrio. O sea, tú ves todas esas canciones y están asociadas con el dolor, ¿no? La tristeza. Los que están en las cantinas, la mayoría que está mal, se va a desahogar las penas en una botella y escuchando a su cantante que él mueve, pues esa angustia o la alimenta a través del lloro. O sea, no está asociado con nosotros la alegría ahí. Ahora, esto que acabo de mencionar vicia la mente natural, la mente humana, porque el pensamiento humano ha sido que las cosas favorables ocasionan felicidad, mientras que las desfavorables producen infelicidad. Y eso es porque esa es la perspectiva humana. Para nosotros, lo que me produce satisfacción es la felicidad. Pero pensemos bien, también eso es subjetivo. ¿Por qué? Porque ciertamente un hombre encuentra la felicidad con el amante, ¿no? Hay gente que encuentra la felicidad en la disco, en las drogas, en el alcohol. Son bien felices ahí. O sea, fíjate cómo es subjetivo esto. O sea, ¿dónde realmente encontramos la felicidad? La felicidad y lo objetivo solamente es aquello que procede de Dios, porque Él es la verdad absoluta. Y si Él nos dice que eso es verdad, es porque procede de algo objetivo realmente. Es por eso que encontramos muchos cristianos que están afligidos y tú los ves y no, o sea, como si no estuviera pasando ninguna aflicción. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lo fortalece en ese momento. Y yo no sé si les ha tocado que va según a consolar a una persona que está afligida y termina siendo consolado por él. No dice, oye, yo vine a consolarte y tú me estás ministrando a mí. ¿Por qué? Porque precisamente los pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Entonces, vayamos ahí a Lucas capítulo 6, verso 25. Para que veamos bajo la perspectiva de Dios un poco distinto a lo que nosotros pensamos. Lucas 6:25. Dice así: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Fíjate, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. O sea, si ustedes ven, en la Biblia encontramos a Jesús llorando, teniendo gozo, pero nunca lo vemos en un momento dado que mencione la Biblia que él se reía. O sea, y no es que esté mal, no es que esté mal, pero quiero que veamos cómo de alguna manera nosotros asociamos cosas con la felicidad. No, si tú estás alegre, si tú estás saciado, debes ser el hombre más feliz. Mira, no te falta nada. Pero en realidad, ¿dónde se encuentra la verdadera felicidad? Y es ahí donde queremos apuntar en esta mañana. Ya que la mayoría de toda esa alegría que encuentra la gente muchas veces es producida por el pecado. Pero Jesús, vamos a ver que nos expone en la Biblia estos principios al revés. Si ustedes ven en la Biblia, humanamente nosotros decimos, el que no tranza no avanza. Es mejor que lloren allá que en mi casa. ¿No? O sea, siempre vemos como que el bienestar humano, ¿no? El humanismo. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos lo diferente.
¿Por qué? Porque dice, si no es necesario morir para vivir, ¿no? O sea, vemos los principios al revés. Mengua para crecer, ¿no es cierto? O sea, perdona para avanzar, ¿no? En el carácter. O sea, vemos principios al revés. Y eso mismo es lo que vemos en la vida de Jesús, lo que nos enseña. Él invirtió la felicidad. Ahora bien, si pensamos en la bienaventuranza como les decía, si decimos, bueno, ellos son felices, si son felices, la pregunta es, ¿por qué lloran? Y si lloran, ¿cómo pueden ser bienaventurados? Porque resulta la bienaventuranza contradictoria si la analizamos bajo la perspectiva humana. Pero cuando vemos los principios divinos a través de esta bienaventuranza, entendemos la manera de pensar de Dios hacia lo que es la felicidad. No cabe duda, hermanos, que los pensamientos y los caminos de Dios no son los nuestros. Y qué bueno, ¿no es cierto? Porque eso nos direcciona y nos orienta. Entonces, primeramente, para entender esta bienaventuranza, necesitamos entender a qué tipo de lloro se refiere. Porque la gente llora por diferentes formas, ¿no? Pero el lloro al que se refiere la bienaventuranza no se refiere a un llorar natural. Por ejemplo, el lloro que produce el dolor de la muerte de alguien, ¿no? El lloro por el desamor. Todo ese tipo de lamento es un lloro natural, que es obviamente, como el nombre dice, natural en el corazón del hombre, sentir cierta aflicción, dolor por una situación difícil, y ahí lloramos. Pero el lloro al que se refiere la bienaventuranza es un llorar espiritual. Miren, así como los pobres en espíritu, dijimos que no se refería a la pobreza material, sino a una actitud en el corazón del hombre de dependencia y de necesidad de Dios. De la misma manera, el llorar no se refiere a nada que tiene relación con nada natural de este mundo. ¿Por qué? Porque el llorar aquí se refiere a un llorar espiritual. Miren, la semana pasada les decía que estas bienaventuranzas tienen una secuencia espiritual lógica. Por eso comenzamos diciendo que Jesús no dijo las bienaventuranzas al azar, no, tienen cierto orden. Comienza con los pobres en espíritu, que dijimos que es aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Están tan mal espiritualmente, están tan llenos de su pecado, que en el momento en el que tienen un encuentro con Dios, ven su santidad. Y en ese momento que ven la santidad de Dios y ellos ven la condición en la que se encuentran de inmoralidad, de pecado, pueden entonces ellos percibir la condición en la que están y ven su desgracia espiritual. Y en ese momento, ¿qué sucede? Miran su necesidad de Dios, pero también ocurre algo, que viene un lamento, un llorar por su estado emocional. ¿Sabes qué? Lo perdí todo, qué necio fui. Me hablaron tanto de Dios que yo lo negué y me rehusé a entregarle mi vida. Y ahora que han pasado los años me doy cuenta que lo he perdido todo, ¿no? Y miras tu desgracia espiritual y viene un clamor. ¿Por qué? Por el estado en el que te encuentras. Entonces, ¿qué viene? Un llorar, un clamor por la condición en la que estamos. Y es a ese llorar al que se refiere la Biblia. Vayamos ahí al Salmo 32, verso 1. El viernes vamos a comenzar una serie que es la serie del rey David. Les animo a que vengan. Vamos a ver cómo David de alguna forma fue su ambiente, fue su medio y cómo surge él de un periodo difícil en el que encontraba Israel moralmente y de alguna manera en su relación con Dios. Pero la vida de David no siempre fue una vida de grandes triunfos, ¿no? De un ejemplo, ¿no? A seguir respecto a sus convicciones en Dios, sino la Biblia también registra su proceder pecaminoso. Él fue un hombre que tuvo grandes virtudes, pero también grandes fracasos. Cometió adulterio, asesinó, abuso de poder, muchas situaciones en las que de alguna forma también David encaja. Y estando en ese pecado, cuando es confrontado por Natán, cuando es confrontado por Natán y mira su condición y se arrepiente, escribe el Salmo 32. Y vean lo que dice: bienaventurado, dichoso, feliz, ¿quién? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O
sea, David disfrutó por un momento su pecado, ¿no es cierto? O sea, tampoco no, perdón. Tampoco no podemos decir que el pecado no haya disfrute en el pecado. Sí es un disfrute, pero que tiene consecuencias trágicas. Es un disfrute engañoso, porque nos promete algo que a la larga terminamos pagando más caro. Uno dice, sí vas a disfrutar un momento, pero como les he comentado anteriormente, el pecado siempre lo pagaremos caro, porque terminamos cosechando más de lo que pensábamos que íbamos a cosechar. Y eso fue lo que pensó David. Estaba feliz, alegre en ese momento con esta mujer, pero después, ¿qué cosechó? Más adelante dice, mientras callé, se envejecieron, se contristaron mis huesos. O sea, estaba mal espiritualmente. ¿Por qué? Por su estado espiritual en el que se encontraba. Y aquí él escribe, ¿quién es feliz y quién es dichoso? Aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un hombre que es pobre en espíritu, porque reconoce su condición delante de Dios. Y no solamente es una persona que es pobre en espíritu, sino que también es una persona bienaventurada porque llora. Habla de un gemir. Miren, la palabra los que lloran transmite la idea de una profunda agonía interior, la cual externamente podría expresarse a través de un lamento o de un clamor. O de un clamor. Entonces vemos que la felicidad o dicha no viene por el llorar mismo. O sea, no es de que, ay, estoy llorando y ya viene la dicha y la felicidad. No es así. Viene por lo que Dios hace en respuesta al reconocimiento en ese corazón de Dios y de lo mal que se ha comportado de Dios y del pesar. Porque viene un pesar y es ahí donde viene el engaño. No sé si a lo que me refiero es de que, no sé si han visto que de repente estás en la iglesia y hay muchos que lloran y tú dices, ay, mira, ese sí está bien arrepentido. Ay, mira, ese sí recibió al Señor porque hasta lloró. Y es ahí donde vemos el dicho de, son lágrimas de cocodrilo. Porque el cocodrilo está comiéndose a su presa y se mira como si estuviera llorando, ¿no? Así como si le pesara. Y el asunto de esto es porque no alcanzamos a distinguir lo que es remordimiento de arrepentimiento. Una persona que está en remordimiento es una persona que es un estado en el que solamente está moviéndose emocionalmente, pero que no produce un cambio. Y el arrepentimiento es una persona que de alguna manera también se mueve emocionalmente, pero produce algo, un fruto, un cambio en su manera de vivir. Y el asunto es que el remordimiento llega hasta ahí, pero el arrepentimiento incluye el remordimiento, pero va más allá, porque produce un cambio en la vida de esa persona. Entonces hay muchos que de alguna manera llegan a un estado nada más de remordimiento, donde sí hay un pesar. Hermanos, hasta el borrachito que sacaba la quincena y llega a su casa y no tiene para dar de comer a sus hijos, siente un pesar, ¿no es cierto? Pero la siguiente quincena está ahí en la misma cantina. Y está emocionalmente, ay, qué tonto fui, me gasté todo ayer y mis hijos no tienen zapatos. Y de repente viene la quincena y otra vez está con la botella. O sea, no hay un arrepentimiento, no hay un cambio en su manera de pensar, pero sí hubo un sentimiento de pesar, pero nada más quedó hasta ahí. Pero el arrepentimiento nos lleva más allá. Y es a esto a lo que apunta la Biblia. ¿Quién es un pobre de espíritu? Aquel que no solamente emocionalmente ve su pobreza y su necesidad de Dios, sino que produce un cambio en su interior y esa agonía interna la expresa a través de un lloro, a través de un clamor. Señor, perdóname, qué tonto he sido en mi vida. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esto? Que Dios no le asusta tu pecado. O sea, hay cuantos cristianos dicen, ay, es que le he fallado a Dios tanto, y sientes el pesar. Y a lo mejor sí es un pesar genuino, pero muchas veces nosotros humanamente decimos, híjole, le he fallado a Dios, y pensamos que Él nos va a rechazar cuando venimos a Él. Pensamos que como le hemos hecho muy mal, y hay otros hermanos que pues sí le echan más ganas que uno, pues a ellos sí los recibe, pero a mí no. Pero déjenme decirles algo,
A Dios no le asusta nuestro pecado. Lo que Dios aborrece es un corazón obstinado, que a pesar de que estás mal y sigues empuñando o empuñando la mano delante de Dios, en la actitud de que no te quieres arrepentir. Dios ya te habló una y otra vez, oye, estás mal, y tú sigues empeñado en esa misma actitud. Eso es lo que Dios aborrece. Pero un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si estás mal, si has obrado mal, si en tu vida en un momento dado no la has hecho muy bien, Dios extiende las manos para recibirte y darte el perdón de tus pecados. No, ya sea que seas cristiano o no seas cristiano, la misma actitud Dios la tiene. Aún para el penitente que no se ha arrepentido de sus pecados, Dios lo espera que procedan al arrepentimiento, ¿no? Y nosotros como cristianos, cuando aún no le hemos hecho muy bien y pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros, no, Dios sigue pacientemente esperándonos. Vean lo que dice Isaías 57:15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjense, ¿con quién habita Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quiénes son entonces los quebrantados y los de un espíritu humilde? Aquellos que reconocen que no la hemos hecho muy bien. No aquellos que dicen, Señor, ¿sabes qué? No, otra vez, Padre, estoy en las mismas, ¿no? Y buscas que Dios en ese momento ha dado, restaure tu corazón. Porque Él dice que Él está con el quebrantado y el humilde. ¿Para qué? Para decirte, ay, no te preocupes, ándale, pues todos pecan, ¿no? ¿Quién no peca? ¿Quién no hace mal? No, Él dice que está con ellos para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón quebrantado, para proveerte esa gracia, levantarte y continuar en la vida cristiana, donde en un momento dado, perdón, no la hemos hecho muy bien, pero Él nos da la facultad para hacerla mejor, ¿no? Porque si podemos estar bien sin Dios, no viniendo a la iglesia, pues entonces, pues qué bueno sería, o mejor dicho, es una contradicción. ¿Por qué? Porque nadie puede estar bien sin Dios. Necesitamos al Señor para encontrar primeramente la felicidad del hombre. Imagínate, ¿qué mayor felicidad puede encontrar el hombre que saber que sus pecados son perdonados en Cristo? Fíjate nada más. O sea, qué felicidad tan enorme. Ustedes saben que en el psiquiatra, una de las cosas que dicen los psiquiatras, que una de las principales causas en la que una persona llega a ese lugar es porque no sabe lidiar con la culpa. ¿Por qué? Porque se siente tan culpable de todo lo que ha hecho y no sabe cómo lidiar con ello. Todo lo que hacen es, lo meten en este lugar, lo aíslan para que esa persona no sienta más culpa por los demás. De decirle, es que fue por tu culpa. Mira, tu mamá está así por ti. Mira, tu hijo está así por eso. Entonces dicen que como ha socializado mucho con la conciencia, hay que aislarlo para que encuentre una paz interna y se vaya sanando solito. Pero según la Biblia, la única manera de lidiar con la culpa es a través del sacrificio de Cristo. Donde nosotros vengamos a Dios y digamos, Señor, soy culpable. Porque el problema no es la sobresocialización de la conciencia. El problema es que no hacemos caso o cauterizamos la conciencia, que es ese juez que Dios puso dentro de nosotros, inquebrantable, que te está diciendo, eres culpable. ¿Por qué? Porque has violentado la ley de Dios. Y en ese momento, esas personas cuando reconocen su maldad, su pecaminosidad, entonces encontramos que esa paz interna que viene a través del perdón de Dios a nuestras vidas. Pero si el corazón está obstinado y no reconoce su pecado, esa persona vive y continúa en un estado en el que la ira de Dios está sobre ella, está sobre él. Entonces, imagínate
la condición en la que nosotros estábamos y ahora estamos en Cristo. ¿No les da gozo eso? Que la ira de Dios ya no pesa sobre ti, que ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios. Anteriormente yo les decía que en el tiempo del Nuevo Testamento no es como ahorita, es de la familia de los Ramírez, no es de la familia de los López, ¿no? El apellido te indica qué familia eres. Pero en el Nuevo Testamento, para indicarte qué familia era, es hijo de Leví, hijo de fulanito. Ese hijo de apuntaba a qué familia era. Y cuando la Biblia dice hijos de Dios, apunta que ahora somos de la familia de Él. Imagínate el gran privilegio que ahora nos digan es hijo de. ¿Por qué? Porque somos de la familia de Dios. Porque éramos enemigos de Él. Y ahora somos amigos de Él. Vean a Santiago 4:8. Para que veamos cómo Dios está interesado en el contrito, en el humilde de espíritu. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero ¿por qué dice tu risa se convierte en lloro? Porque generalmente esa risa viene, como dice al inicio, pecadores, limpiad vuestras manos. Porque viene un gozo y una alegría como el resultado de llevar una vida pecaminosa. Porque ciertamente hay satisfacción, pero no es duradera. Ciertamente el que se quiso burlar de la ley haciendo evasión de impuestos, esos artistas, esos políticos, sienten satisfacción. Mira, no me han agarrado. Vean ustedes un ejemplo, el caso el caso del expresidente de la Ciudad de México, ¿no? Carlos Salinas de Gortari. O sea, tiene impunidad, ¿no? Hay impunidad a favor de él. Entra, sale del país como si nada y cómo devaluó el peso mexicano. O sea, piensan que esa felicidad y esa autoridad que tienen de poder nunca los va a alcanzar. Como si nunca los fuera a alcanzar la desgracia ni las consecuencias de sus acciones. Pero la Biblia dice que el hombre tiene sus días contados, en el que tarde o temprano van a estar delante de Dios y ahí se van a ajustar cuentas. Dios permite que se levanten hombres como este tipo de personas para enjuiciar a otras personas, pero a su vez les hace ver su propia suerte. Nadie se le escapa de las manos de Dios. Nadie se escapa, hermanos. Y es ahí, por eso dice el Señor, acércate, acércate, porque hoy puedo ser tu mediador para con Dios, pero el día de mañana voy a ser tu juez. Y así como fui constantemente misericordioso para ti, esperándote pacientemente, aquel día va a ser todo lo opuesto. Aquel día no va a haber oportunidad para caer de rodillas delante de Dios, sino va a decir, eres culpable y eres culpable. No va a haber una segunda oportunidad. Es por eso que ahora el Señor está dispuesto a recogernos, a limpiarnos, a lavarnos. Entonces, Dios está con el de corazón limpio. A Dios, repito, no le asusta tu pecado. Lo que de alguna manera aborrece es un corazón obstinado. Pero la disposición de Dios es hacia los pobres de espíritu, que se contristan por su pecado. Vean la secuencia. Estoy mal delante de Dios, estoy en pecado, veo ahora mi maldad cuando veo la santidad de Dios, que he ofendido a Dios, y eso produce en mi interior un arrepentimiento genuino, un clamor que se expresa, ¿no? A través de un lloro, de un lamento. Oh Dios, he pecado en contra de ti. Y si viene un llorar genuino, si viene un pesar genuino en el corazón, decir, he pecado, Señor, perdóname. Y Dios está dispuesto a lavarnos. Vean lo que dice Isaías 55:7. Vean el consejo de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová.
Ese es el consejo. ¿Cómo están tus caminos? ¿No sería hoy un buen día en el que debamos devolvernos a Dios? Porque Dios nos está aconsejando, deja el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. La palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento, en el griego como en el hebreo, tiene la misma idea, volverse a Dios. Y aquí dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Tendrá de él misericordia. ¿Y qué dice? Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pastor, pero no sabe todo lo que he hecho. Ciertamente no sé, pero Dios sí sabe. Y Él dice en su palabra que a pesar de que hayas hecho aquello que de alguna manera a tus ojos es de una manera el pecado más grande que pudiste haber cometido, Dios está dispuesto a lavarte, a limpiarte, a darte una nueva oportunidad. No, por eso la Biblia dice, nuevas son las misericordias cada mañana. Misericordia es no darnos lo que merecíamos. Gracia es darte lo que no merecías. Es un regalo, una dádiva de Dios. Nos dio la salvación, no la merecíamos. Pero la misericordia es lo opuesto. No te da lo que merecías. ¿Qué merecías? El juicio. Pero como vienes al arrepentimiento, Él muestra su misericordia. Y dice la Biblia que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. O sea que cada día podemos experimentar la misericordia de Dios. Donde Él no nos da lo que merecíamos. Porque solamente al abrir los ojos un rayo debería de caer sobre nosotros. ¿Por qué? Porque de una u otra forma no la hemos hecho muy bien, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos, por eso los pobres en espíritu, como ahorita vamos a ver adelante, los que lloran es una actitud permanente que debe de haber en nosotros como cristianos. Todos los días reconocemos que necesitamos de Dios. Todos los días tenés esa actitud de decir, Dios, sin ti no puedo, ayúdame. Y todos los días necesitamos tener o llorar. ¿En qué sentido? Confesar nuestras faltas. Todos los días, es una actitud del corazón. Por eso el llorar es una acción activa. Ahí en las bienaventuranzas, no es un acontecimiento que sucedió en el momento de tu conversión, no, habla de una acción continua en la que todos los días nosotros confesamos nuestras faltas delante de Dios y habla de una actitud de nosotros. Ahora, vamos a ilustrar todo lo que acabo de explicar con una historia en la Biblia. Vayan a Lucas capítulo 18, 9, pero si pueden poner en la pantalla la Nueva Traducción Viviente, estaría mejor. Lucas 18, 9. Vamos a leerla completa y después vamos a regresar a la historia y la vamos explicando por partes. Dice así. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, te doy diezmo de todos mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Ahora bien, en esta parábola nosotros encontramos la representación de un pobre en espíritu, que es el cobrador de impuestos, por la condición en la que él se presenta en la parábola. Pero también encontramos la representación de una persona que es lo opuesto, que es orgullosa, que es soberbia, que es arrogante, que es de alguna manera tiene la actitud de un corazón que
considera que está bien delante de Dios cuando no lo está. Entonces, una de las cosas que observamos es que esta persona orgullosa cree que está bien con Dios. Y las personas orgullosas siempre miran por debajo del hombro a aquellos que consideran que son inferiores a ellos. Vamos a la parábola y vamos al... perdón. Regresemos a la parábola, vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando a grandes rasgos esta parábola. Comienza el verso 9 diciendo que Jesús cuenta una historia en la cual él deja claro cuál es el propósito. Quería que su audiencia distinguiera un corazón de humilde con un corazón orgulloso. Pues los fariseos eran gente que de alguna manera se sentían superiores a los demás por las prácticas que ellos llevaban, ¿no? Entonces estos fariseos de alguna forma se creían superiores. Ellos creían que eran el estándar, la medida que Dios había establecido para el hombre. Por eso ellos decían, yo ayuno, yo oro, o sea, yo soy la medida. Si tú quieres estar bien con Dios, yo soy la referencia. O sea, lo que yo haga es una guía para ti. Tienes que llegar a este mismo nivel. Por eso ellos miraban con desprecio a los demás. Esa era la actitud de los fariseos, ¿no? De una manera consideraban que por medio de esas prácticas tenían el favor ganado, el favor de Dios, y que eran meritorios de las bendiciones de Dios. Y esto es algo de lo que muchas veces como iglesia, como cristianos podemos llegar a pensar, porque me porto bien, porque hago bien las cosas, entonces yo me merezco que tú me bendigas. Ajá, ¿cómo no? Vean la parábola de la que estudiamos la semana pasada del hijo pródigo. Que el hijo pródigo, que era el pobre en espíritu, regresó. ¿Y qué le dijo el hermano al padre? Oye, tú le diste todo a tus bienes y se lo malgastó con rameras y esto y aquello. Fíjate, ni siquiera el padre le reprochó la vida al hijo. ¿Quién fue? El hermano. Así hay muchos. Es que ni Dios reprocha, pero el que está a tu lado dice, no, Ahora fíjate, ¿qué pasa con el hijo? El otro que también era pródigo. Porque pensamos que el hijo pródigo solamente es el que fue a comer con los cerdos. No, el otro estaba peor. Porque le dijo, yo siempre he estado aquí. He hecho tu voluntad, he hecho esto. Y nunca me has dado un borreguito para disfrutar con mis amigos. O sea, él que llegó a pensar que su comportamiento, en base a lo que él hacía, era meritorio de que Dios, o en este caso su padre, lo bendijera. Déjame decirte algo, Dios no está obligado, mejor dicho, a bendecir tu obediencia, porque obedecer es nuestra responsabilidad. Es lo que nos toca a nosotros. Si Dios soberanamente te bendice, gloria a Dios. Que según la Biblia nos muestra que hay más probabilidad de que Dios bendiga a un hijo obediente porque esté haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, es prudente. Señor, bendíceme mis finanzas, pero es desordenado. O sea, tampoco, no te va a bendecir. Pero si en un momento dado tú eres ordenado en tus finanzas, entonces, ¿qué esperas? La bendición de Dios, porque tú eres obediente a Dios, a sus principios. Pero cuando somos obedientes, no obedecemos los principios de Dios, no esperes que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque va relacionado también a cómo usamos o cómo Dios administramos lo que Dios nos da. Entonces, regresando aquí a la parábola, teniendo un poco de idea de lo que ellos pensaban, los fariseos, es por eso que Jesús siempre la agarraba generalmente con ellos, los fariseos y los escribas. Ahora, regresemos aquí a la parábola. Veamos el verso 10. 2 hombres fueron al templo a orar. Esto es importante, fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Este era un paria. Un paria era una persona de la más baja categoría dentro de la sociedad. Por eso cuando Biden fue a las naciones, a los países estos árabes, le gritaron, Biden, ¿no? Somos parias, porque él así tachó a ellos. Ah, esos son parias, ¿no? Y cuando él fue a pedirles petróleo, se la regresaron. Pues no que éramos parias y vienes a pedirnos. Entonces, este cobrador de impuestos eran considerados dentro de la columna de moral, se puede decir, de la más baja. Incluso eran comparados con las prostitutas. Porque en la Biblia encontramos la lista, prostitutas y los cobradores de impuestos hasta abajo. Entonces, este era un cobrador de impuestos. Para que tengamos la idea de qué tipo de persona
había ido a orar al templo. Una persona que era considerado traidor a la patria. ¿Por qué? Porque cobraba los impuestos del pueblo de Israel para dárselos a los romanos. Y dentro de esa transacción, pues 2, 3 dracmas se metía a la bolsa. O sea, de alguna forma, esta persona miró la condición en la que estaba. Ahora, dice el verso 11, el fariseo de pie. Ya tenía mala actitud, de pie. Apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Estoy tratando de recordar qué significa fariseo. Pero la idea de lo que significa es apartado. Eso significa apartado. Por eso vemos aquí que él se apartó de los demás. O sea, los fariseos pensaban que eran una clase social distinta, hablando espiritualmente. Por eso significa apartados, ¿no? De los demás, ¿no? Nosotros no nos mezclamos con este pecador. Y dice que puesto de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como un pecador, como todos los demás. O sea, ¿qué se consideraba como la última Coca-Cola en el desierto? No, dijo, no, yo no soy como aquellos. ¿Por qué? Pero, ¿por qué él se consideraba así? Vamos a ver lo que dice el texto. No soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Aquí es donde está el engaño. Quiero preguntarles, ¿qué de estas 3 cosas está mal? ¿No es lo que Dios nos demanda a nosotros? No habla la verdad. No peques, no cometes adulterio. O sea, ¿qué hizo mal? No estaba mal en las prácticas, estaba mal en la actitud del corazón. Porque él pensó que por haber hecho eso, no, ya arriba ya tengo mi lugar al lado de San Pedro, ¿no? O sea, y no es así. Por eso miraba a los demás con desprecio, porque él sí ayunaba, él sí daba, él sí aportaba, y por lo tanto, Dios, me tienes que bendecir. Yo recuerdo que en un estudio bíblico hace muchos años, había una persona joven adulta, se puede decir. Él era ingeniero, él tenía una compañía y él trabajaba con cosas de Pemex, cosas así. Y él comenzaba y le empezaba a ir bien. Y resulta que estábamos en el estudio y dice, no, fíjense que les voy a contar un testimonio, dice. Y dice, como íbamos a tener un evento, va a haber un evento y pues fuimos a acomodar sillas, eran como 3,000 sillas, pero como no era iglesia propia, sino había que rentar el lugar, había que ir a cargar las sillas y desplazarlas, acomodar el sonido y todo eso. Dice, y justo fui a hacer eso cuando me llaman que querían un contrato, dice. Y un contrato buenísimo, dice. Y entonces yo dejé ahí a la secretaria, a los demás, pues ustedes háganlo, a ver, pues como tengan entendimiento, ¿no? Y dice que el contrato que ellos hicieron y el presupuesto fue muy elevado. Dice, híjole, no lo van a aceptar, está muy alto. O sea, él mismo dijo, no lo van a querer. Y él dice, ¿sabes qué, Dios? Tú me tienes que bendecir, porque yo estoy aquí haciendo tu obra. Entonces, como yo estoy aquí, tú tienes que responder de una manera correcta. O sea, ¿tú crees que eso es la manera correcta? Oye, papá, imagina tu hijo, oye, papá, saqué 10 en la escuela. Te obedecí en hacer tal cosa, por lo tanto, me tienes que comprar tal cosa. O sea, ¿estamos obligados a pagar la obediencia de nuestros hijos? ¿No es lo que les toca a ellos obedecer? ¿No es cierto? No, cuando todos nosotros estábamos en la etapa de hijos, que estábamos bajo la sumisión todavía de ellos porque no trabajábamos, no eras independiente, ¿a poco nuestra obediencia, nuestros padres estaban obligados a bendecirla de esa forma? No. Ahora que ciertamente tú vas a bendecir en el sentido que, bueno, ha sido buen su comportamiento y eso, pero ¿qué es? Es la actitud del corazón, ¿no es cierto? Y esta persona que dijo, el fariseo, como he hecho tal cosa, me merezco, soy meritorio a la bendición de Dios. Entonces, vean lo que continúa diciendo en el verso 11 y al final. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Fíjate, ayuno 2 veces a la semana, te doy diezmo de todos mis ingresos. Fíjate, o sea, este hombre sí era un cristiano ideal. Entonces, ¿por qué Dios o Jesucristo en ese momento les daba duro? Porque era la actitud del corazón.
Y fíjate cómo de alguna forma podemos nosotros caer en esta misma actitud. No, yo ayuno, yo doy, yo hago esto, yo hago el otro, pero aún así no ser un pobre de espíritu. Porque pobre de espíritu se refiere a una actitud de corazón, de dependencia, de reconocer, de que lo que yo estoy haciendo no es que yo me haga meritorio a las bendiciones de Dios, sino que de alguna manera estoy haciendo lo que me toca hacer nada más. Es ahí donde dice siervo inútil soy. ¿Por qué siervo inútil soy? Porque solamente estoy haciendo lo que me toca. ¿No es cierto? Pero la actitud del corazón es la que Dios se enfoca. ¿Cómo está tu corazón? ¿Se acuerdan en la historia de David? ¿Por qué escogieron a David? ¿Cómo fue el proceder del pueblo para escoger a Saúl? Porque dice la Biblia que Saúl era el más hermoso de entre todo el pueblo. De que entró todo el pueblo no había uno como él. De hombros arriba sobrepasaba al pueblo. O sea, tenía buenos atributos, tenía buena apariencia, tenía carisma, tenía habilidad. Era una persona que era calificada para el puesto de rey de Israel. Y lo escogió el pueblo. Pero dice la Biblia que Dios lo terminó desechando. ¿Por qué? Por la actitud de su corazón. No fue dependiente de Dios. No tuvo una entrega total a Dios. Él titubeó. No dependió de él, de Dios. No confió en Dios. Fue todo lo opuesto a una persona pobre en espíritu, porque era orgulloso. Él le gustaba la vanagloria, le gustaba que lo alabaran. Era un megalómano. Era un narcisista. Se enfocaba solamente en su persona. Porque cuando Saúl fue y le dijo, ¿sabes que Dios está desechado? ¿Qué le dijo David? No, Samuel. Está bien, yo acepto eso. Pero ven y hónrame delante del pueblo. ¿Qué es lo que buscaba? El reconocimiento nada más. Un orgulloso de corazón. Pero tenía todos los dotes. ¿Para qué? Para liderar el pueblo de Israel, según el pueblo. Y cuando Dios manda a Saúl a buscar a David, ¿quién se le apareció primero? Abner, el hermano mayor, que tenía todas las cualidades de un Saúl. Cuando lo ve Samuel, se fue con la finta. No, pues pues si Saúl también era hermoso, grande, pues este está igual. Y escucha la voz de Dios. Ese no es Samuel. Porque el hombre ve lo que ven delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y así estamos, ¿no es cierto? ¿Y por qué está aquella? ¿Y por qué está aquel? Mira, yo sí hablo bien, yo sí predico bien, mira, yo tengo buenos dotes, mira, yo tengo bien. Porque a Dios no le asusta todas tus maravillas y tus cosas que hagas. No lo sorprende. Lo que Dios ve es el corazón. Porque tú puedes tener por fuera muchas maravillas y talentos, pero ser un desobediente. No te sometes a tu marido, no amas a tu esposa, eres un hijo rebelde. O sea, ¿tú crees que a Dios lo podemos engañar? A Dios no lo engañamos. Dios sabe la condición en la que estamos. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Sí, mucho talento por fuera y la falta de perdón que hay en tu corazón. Y el resentimiento. ¿Y por qué no hablas a fulanito, a fulanita? ¿Por qué le das la espalda? ¿Por qué le sacas la vuelta? Porque Dios ve el corazón. ¿No es cierto? Y es ahí donde Dios espera de nosotros ser pobres en espíritu. Que no solamente seamos pobres, sino que lloremos por la condición en la que estamos. Una pobreza espiritual. Y ahí entonces parte la verdadera felicidad. Donde tú puedes tener un corazón libre y alegre de Dios, en el sentido de que puedes mirar a todos y puedes amarlos. No importa si tienes o no tienes, tú sabes que dependes totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque es una felicidad en tu corazón. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, continuemos, vemos la segunda parte, verso 13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Ahora, hace rato yo les dije que era importante observar que fueron al templo a orar, porque aquí dice que él se quedó a la distancia. Nos da la idea de que él no quiso entrar al templo. Pero el fariseo, ¿qué hizo? No, si esta está vino a hincarse aquí a orar. No, Señor, aquí, gracias, gloria a Dios, amén. Pero el cobrador de impuestos ni siquiera quiso entrar. ¿Por qué? Por la actitud de su corazón. Él no era orgulloso como el otro. Él dijo, Señor, yo reconozco mi condición. No soy digno ni siquiera de entrar. Como le dijo el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus siervos. Y él dijo, no, tú eres mi hijo.
le puso anillo, le cambió vestido, porque era un pobre de espíritu. Igual que él era un pobre de espíritu. Y dice, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. O sea, la actitud. Fíjense que en el tabernáculo, cuando se entraba a la presencia de Dios, la puerta, la distancia, no estaba así que pudiera entrar el sacerdote así campara con tranquilidad, no. Estaba a una cierta altura donde el sacerdote tenía que hacer esto. O sea, reconocer delante de quién estaba. Y hay muchos como este fariseo que entran así, mira, a la presencia de Dios. No, yo soy fulanito, no, ¿sabes quién soy yo? Está peor, no sabe ni quién es él. Entonces, ¿cuál es la actitud? La actitud es bajar la cabeza. Lo que este cobrador de impuesto hacía. Dice, no quería ni levantar la cabeza, sino que golpeaba su pecho. Y aquí está, los que lloran. Golpeaba su pecho en señal de dolor. Tanto era la pobreza espiritual que él reconocía, que provocó en su corazón un pesar que lo externó a través de un lamento, de un lloro. Se golpeaba el pecho mientras decía, Dios, ten compasión de mí. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Un pobre en espíritu que lo manifiesta a través de un quebrantamiento externo. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran bajo este contexto. Todo lo demás es superficial. Y cierro con esto. Los que lloran también es una actitud del corazón. Una actitud permanente que debe de estar en nosotros, que indica, la palabra llorar indica una acción continua, en la que nosotros diariamente debemos de ponernos a cuentas con Dios. Señor, el día de hoy no la hice bien. Y el día siguiente, Señor, no la hice bien. Y el día siguiente, Señor, pues ahí la llevo. O sea, la finalidad es ponernos a cuentas con Dios. No perder la actitud del corazón de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos pobres en espíritu hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos han realmente en su corazón ese sentimiento de pesar, de decir, Señor, perdóname? Hay muchos que necesitamos el perdón de Dios esta mañana. Puede que hayas venido 1, 2, 3 veces a una iglesia o a otra iglesia, pero nunca has hecho la paz con Dios. O sea, vas a una iglesia porque sabes que Dios está en una parte, Dios existe, pero sigue siendo enemigo de Dios. La Biblia dice que no todos son hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios bajo el contexto de creación porque Él nos formó y nos hizo. Pero solamente a los que le recibieron, a ellos sí les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, de la familia de Dios. Lo que implica que si no eres hijos de Dios, Romanos 1:18, la ira de Dios está sobre de ti. Eso no te hace reflexionar tus caminos. Que Hechos 30, verso 31 en adelante, dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará con justo juicio a cada uno de nosotros, aquellos que no procedan al arrepentimiento. Hay un día señalado en el que nadie puede aplazar la fecha. Hay una cita que tú tienes con Dios y no la puedes aplazar. Ya está fija en el tiempo de Dios. Y tarde o temprano vas a estar delante de Él. Pastor, tengo 18 años. Tengo una vida por vivir. Tengo 18, apenas voy empezando mi juventud. Tengo que aprovechar. Bueno, ese es el peor engaño que en la juventud uno puede encontrar, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos visto que aquellos que disfrutaron esa libertad se quedaron en el viaje? Le dieron el jalón y ahí quedaron. ¿No? Yo conocí personas que andaban platicando con las hormigas. Se andaban ahí arrastrando y viendo y haciendo. Y yo lo miraba, por eso yo nunca le di a eso. Dije, no, si ahí yo sí no salgo. Si fue difícil para el alcohol meterme ahí, no, ahí sí no salgo. Era muy débil yo para esas cosas. Me entregaba tan fácil a las cosas y dije, no, ahí sí no le entro. Porque miras la condición de la gente. O sea, es deplorable hasta dónde llegan a caer, ¿no es cierto?
Gente que de alguna manera hasta su aspecto físico les cambia. Jóvenes, ese es el peor engaño. No tratar de pensar que te queda toda una vida. No, todavía a los 30, eso dejémoslo ya cuando esté la edad de mi papá. Ahí ya sí. No, la Biblia dice, necio, esta noche vienen a tocar tu puerta. ¿Y qué va a pasar de ti? Hay una fecha que es inaplazable para todos. Ahora, si tú ya eres creyente y eres hijo de Dios, pero te has ahí apartado o reconoces que tu pobreza espiritual, también la Biblia dice, ven, apártese el impío de sus caminos y yo me volveré a ti. ¿No es cierto? Dios nos habla una y otra vez. Lo que pasó con Sansón, Dios le habló una, dos, tres veces y Sansón que decía, no, pues saldré airoso como las otras veces. No me pasó nada, saldré airoso. Hasta que dice el texto, pero Sansón no sabía que Dios ya se había apartado de él. Y ese es el peor juicio que Dios puede hacer con alguien. Dejar que hagas lo que se nos dé la regalada gana. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya el Señor manda un juicio de disciplina para nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Con tus ojos cerrados, vamos a responderle a Dios de lo que nos ha hablado en esta mañana. Si has venido una, dos, tres veces o has asistido a una iglesia, pero no has hecho la paz con Dios, este es un buen momento para que pases de ser un enemigo de Dios a ser de la familia de Dios. O a lo mejor podrías decir, es que yo no entiendo lo que sé, lo que de alguna manera me están explicando. Pero mira, lo que sí es entendible y fácil es que has pecado. Si has pecado, has ofendido a Dios. Y por ese pecado vas a ser condenado. Pero en esta mañana el Señor nos ha dicho que si nos apartamos de nuestro pecado, reconoces tu pobreza espiritual, Él te puede lavar, Él te puede vivificar. ¿No te gustaría que tus pecados fueran limpios? ¿No te gustaría hacer la paz con Dios? ¿Por qué no clamas de lo profundo de tu corazón y dices, Señor, perdóname? Porque he vivido una vida en desobediencia delante de ti. Porque mi proceder no ha sido el correcto. Porque he pecado, Señor. Y en esta mañana veo la condición en la que estoy. Y reconozco que necesito tu perdón. Límpiame, lávame, restáurame, Señor. Dame un nuevo corazón. Haz de mí una nueva criatura, Señor. Limpia mis pecados, mis faltas. Que tú seas el Señor de mi corazón y enséñame tus caminos. Abre mi entendimiento para entender tu palabra, amar tu palabra, amar tus caminos y odiar lo que tú odias. Recíbeme, Señor. Recíbeme como tu hijo. Haz en mí esa obra regeneradora, transformando todo lo que hay en mi corazón. Porque si tú no intervienes en mi vida, Señor, estaré perdido en mis pecados. Si en esta mañana tú eres cristiano, pero reconoces que no la has hecho muy bien, ven a Cristo también. Él no te echa fuera. No seas obstinado con tu pecado. No persistas en una actitud en la que, no, yo estoy bien. No, yo sí perdono, yo sí amo.
Dios sabe realmente lo que hay en tu corazón. No seas obstinado, obstinada. Ven a Cristo. Arregla tu situación con Dios. Dile: Señor, sana mi corazón. Restaura mi vida. Perdóname por mi pecado. Me he apartado, he actuado de una manera incorrecta. Perdóname. Limpia mi corazón. Limpia, Señor, lo más profundo de mi ser. Sáname, restáurame, Señor. Confieso mi maldad y mi pecado y te ruego que me limpies, Señor, para ser ahora un hijo que sea agradable delante de tus ojos, Señor. Te entrego mi vida, así como lo hice en el momento de mi conversión, que me llamaste, que me lavaste, que me restauraste. Quiero continuar en estos caminos, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.